Entonces vamos a Juan capítulo 3, versículo 1. Por favor, Juan 3, versículo 1. Vamos a ver en esta mañana una de las palabras de Cristo dirigidas hacia un principal entre los judíos, y este es Nicodemo. Vamos a ver en esta mañana, es necesario nacer de nuevo. Estamos estudiando en el servicio el Evangelio de Juan. Ahora, en esta oportunidad, veremos el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 15. Y vamos a ver lo que Cristo le dice a un hombre que lo viene a buscar de noche acerca de la salvación, o también el llamado el nuevo nacimiento, creer. Hoy por hoy la expresión nacer de nuevo se usa muy a la ligera. Gente que sale de la ducha y dice, he nacido de nuevo, ¿no es cierto? O sea, hay gente que sobrevive a un accidente y dice, he nacido de nuevo, siento que he vuelto a nacer. He visto gente que se ha casado y dicen que han nacido de nuevo, y al rato que se quieren morir. Entonces he visto personas que en realidad están usan la frase muy a la ligera para expresar entonces un nuevo comienzo, una nueva situación, un nuevo trabajo, una nueva relación. Pero la frase viene de Juan 3, y vamos a ver lo que significa, y vamos a ver los beneficios de nacer de nuevo, qué ocurre, cómo nacer de nuevo. Vamos a hablar acerca de esto, y para esto vamos a ir a Juan capítulo 3. Fíjese por favor en el versículo 1, Juan 3:1, por favor. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Luego, dice, un principal entre los judíos. Entonces, versículo 2, Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. No sé si usted recuerda el capítulo 2, el último versículo, si usted tiene su Biblia puede ver allí. Dice que no se fiaba de los hombres porque sabía lo que había en el hombre. Y el capítulo 3 dice, había un hombre de inmediato. Entonces aquí vemos que Jesús en el capítulo 2, después de expulsar gente del templo, ¿usted recuerda cuántas veces votó Jesús gente del templo? 2 veces. Una en Juan 2, cuando empieza su ministerio, y otra en Mateo, Marcos y Lucas, cuando ya va a acabar su ministerio. Quiere decir que el ministerio de Jesús empezó expulsando gente del templo y lo terminó expulsando gente del templo 2 veces. Esta primera vez solo se mencionó en Juan. Entonces luego dice que Jesús hacía muchas señales aparte de esto. Entonces se acerca un hombre, Nicodemo, ya que él era un principal entre los judíos. Esto nos da algunos rasgos de Nicodemo. Casi seguro Nicodemo era un hombre entrado en años, porque para ser un principal entre los judíos no podía ser entonces un adolescente o de repente alguien de 30 años, más o menos la edad que tenía Cristo cuando empezó su ministerio. Entonces te imaginas, entra un hombre de edad, cabello cano, quizás con poco cabello, entra y va a buscar a Jesús. ¿Y cuándo lo fue a buscar? Versículo 2, ¿te has fijado? Dice que lo vino a buscar ¿cuándo? ¿Por qué lo fue a buscar de noche? Los mal pensados dicen, porque era un discípulo secreto, no quería que lo vean con Jesús. Era más o menos el que iría a la iglesia pero con su Biblia en la cartera o escondida, ¿no? Que nadie vea. Y ya cuando llega, he visto a personas hasta sacar la Biblia allá en Hunter de bolsas, o la tenían metidas en la casaca. Iba, ¿a dónde vas? Voy a dar una vuelta. Y iban a la iglesia. Nadie miraba, así, la sacaban la Biblia. Entonces el mal pensado dirá, Nicodemo va de noche porque es un discípulo secreto. Otros decían, el bien pensado va a decir, no, iba de noche porque quiere hablar con Jesús sin interrupciones, porque hacía señales, hacía milagros y mucha gente estaba con Jesús. Vamos a hablar un poquito sobre Nicodemo. Pero siendo principal de los judíos, él está entrado en años. Siendo de los fariseos, la palabra fariseo significa separado, religioso, enseña la Biblia, cree en la resurrección. Entonces ellos piensan que son justos. Los fariseos eran personas que creían que no pecaban, eran personas que pensaban que ellos
guardaban la ley al pie de la letra, eran los religiosos de la época. Entonces él ve las señales y queda impresionado. Como fariseo está esperando al Mesías. Entonces ve a Jesús hacer señales y viene y busca a Jesús, y vas a ver que Nicodemo habla 3 veces en el pasaje. La primera para afirmar algo y las otras 2 para preguntar. En la primera él dice Rabí, le dice maestro, le está hablando con respeto. Ya sabes que Rabí significa maestro. Sabemos que has venido de Dios. Está hablando en plural. Dice sabemos, nosotros, o sea, hay alguien más. Está hablando en nombre de otros. Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, ¿qué está haciendo Nicodemo? Lo está elogiando. ¿Qué está haciendo Nicodemo, el catedrático universitario, con el cachimbo, el jovencito que acaba de entrar? Porque 30 años Jesús está empezando su ministerio con el novato. ¿Qué hace el hombre de edad? Lo elogia. ¿Y qué hace Jesús? Ah, gracias por el elogio. No hace eso Jesús. Jesús, de entradita nomás, le dice lo que necesita. Fíjese en el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, no le impresionó el elogio para nada, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa palabra de cierto es la palabra que nosotros usamos, amén. Cuando usted dice amén, ¿qué está usted diciendo? Estoy acabando mi oración. Cuando está usted diciendo de cierto, está usted diciendo segurísimo. Entonces aquí dice, de cierto es como amén, amén. Era una frase que usaban los maestros o los rabíes para hablar verdades fundamentales. Y cuando Jesús le dice así, de cierto te digo, y aquí en el Evangelio de Juan usted lo va a ver muchas veces, dice esa frase, de cierto te digo, que, mire, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús no se va entonces por la ramosa, va al grano al decirle al hombre, lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es esto: no pienses que vas a ir al cielo por tus buenas obras, no pienses que vas a ir al cielo porque te portas bien, porque piensas que guardas la ley. Tienes que nacer de nuevo. La palabra de nuevo habla también de arriba, tienes que nacer de arriba o de nuevo, habla de lo mismo. Entonces, tienes que nacer de arriba, tienes que nacer del cielo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de Dios, tienes que nacer espiritualmente. Le dice, de cierto te digo, porque si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Esa sola frase, Jesús le está diciendo, toda tu religión no te va a salvar. Mira, él va y Nicodemo, donde iba por ciudad y por ser judío y principal, todos se quitarían el sombrero, se pondrían de pie, una expresión para decirte, le expresarían mucho respeto, pleitesía, y Jesús, siendo casi 30 años mucho más joven que Nicodemo, básicamente le dice, tu religión no te salva, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Él pensaba, como judío y que guardaba la ley, yo voy a ver el reino de Dios, yo voy a entrar al reino de Dios, y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Qué? ¿No es guardando la ley? ¿No es guardando los mandamientos? No es así, tienes que nacer de nuevo. Dice, el que no naciera de nuevo. Mire el versículo 4. Nicodemo, algo confuso, le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ay, Nicodemo. Mira lo que dice Nicodemo. Algunos hablan de que él se confundió totalmente o está en realidad solamente queriendo ordenar sus ideas y le dice, tengo que entrar de nuevo en el vientre de mamá, tengo que nacer 2 veces. Y dice el versículo 5, Jesús le dice, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando le dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entrar al reino de Dios. ¿Usted quiere entrar al reino de Dios? ¿Usted quiere ver el reino de Dios? Jesús dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué significa nacer de nuevo entonces? Por si acaso, Nicodemo, no es que debes entrar de nuevo al vientre de mamá y volver a salir. No es eso. Tienes que nacer del Espíritu. Lo que le está diciendo es esto. Dice, tienes que creer. Cuando alguien te diga que es nacer de nuevo, en una sola palabra es creer. Creer en Jesucristo. Confiar en Jesucristo. Nacer de nuevo es cuando tú te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Cristo. Entonces, nacer de nuevo, también la palabra que se usa es regeneración. Re es de nuevo, generación es origen, nacer. Entonces,
Esta palabra tú la vas a encontrar también en la Biblia por lo menos 2 veces, pero nacer de nuevo, nacer otra vez, regeneración, vas a encontrar en la Biblia, ya sabes lo que significa. Es ser salvo, es creer, es poner tu fe en Cristo. Nicodemo, ¿en qué confiaba para entrar al reino de Dios, para ver el reino de Dios? En lo que él hacía. Y Jesús le dice, no se entra así, no vas a verlo si no naces de nuevo. ¿Y cuándo naces de nuevo? Cuando crees en mí. Cuando tú pones tu fe en mí, tu confianza en mí. Es lo que le está diciendo ahora a Cristo. Y le dice, mire versículo 5, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. No puede entrar. Hace un ratito que dijo, no puede ver. Y ahora dice, no puede entrar. Jesús te está diciendo cómo entrar y cómo verlo. Entonces Jesús no dice que es por la ley, por los mandatos, la religión dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando crees en Jesucristo. ¿Pero qué significa nacer? Entonces, de agua y del Espíritu. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, nacimiento de agua, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, nacimiento del Espíritu, Espíritu es. No vayas a pensar que tienes que nacer de agua y del Espíritu. Ajá, está hablando del bautismo. No está hablando del bautismo porque el bautismo no salva. Primero Juan dice, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. El ladrón de la cruz no se salvó. Y Jesús le dijo, ¿recuerdas? Creyó en él y Jesús le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿qué significa nacer de agua y del Espíritu? Versículo 5. Cuando alguien te diga, aquí dice, el que no naciere de agua y del Espíritu, lee el 6, dile. Nacimiento de agua, lo que es nacido de la carne. Luego dice, nacer del Espíritu, lo que es nacido del Espíritu. ¿Puedes ver la conexión? Cuando alguien lea el 5, lo que es el que no naciere de agua, no es el bautismo, es el nacimiento físico, lo que es nacido de la carne. Vale decir, todos ya tenemos un nacimiento, falta otro. Si quieres ver el reino de Dios, si quieres entrar al reino de Dios, todos ya hemos nacido de la carne o de agua, porque en el vientre está el hijo, el niño, en el líquido abierto, ¿cierto? Entonces, lo que es nacido de la carne ya ocurrió, pero lo que es nacido del Espíritu ocurre cuando ponemos nuestra fe en Cristo. ¿Amén? Entonces, quiero preguntarle a usted, ¿usted ha nacido de nuevo? Si usted se arrepintió y puso su fe en Cristo, relájese, ya usted nació de nuevo. ¿Amén? Nacer de nuevo, ¿qué es? Es creer en Cristo. Entonces, ¿qué va a pasar con usted según Cristo? No yo, según Cristo. Usted va a ver, ¿qué? ¿Qué va a ver usted? El reino de Dios. ¿Usted va a entrar dónde? ¿Usted va a entrar dónde? Al reino de Dios. O sea, la iglesia no le da la entrada. Es Jesucristo. Cuando usted cree en Él, usted nace de nuevo, usted va a ver el reino de Dios, usted va a entrar al reino de Dios. ¿Quiénes van a estar afuera? Los que no nacen de nuevo, los que rehúsan creer en Cristo, los que prefieren confiar en su religión y sus buenas obras. Cristo dice, no puedes ver el reino de Dios, no vas a entrar al reino de Dios. Tienes que nacer de agua y del Espíritu. De agua, nacimiento físico. Lo que es nacido de la carne, ya ocurrió. Falta que nazcas del Espíritu. Entonces, eso es nacer de nuevo. Por eso Jesús dice, es necesario. Dice, lo que no naciere de agua y del Espíritu, dice, el que no naciere no puede entrar al reino de Dios. Mira el 7, por favor. Versículo 7. Estamos en Juan capítulo 3. Estamos hablando de el nacer de nuevo. ¿Cuándo usted nace de nuevo? Cuando usted cree en Jesucristo. Cuando usted se arrepiente y cree en Él, usted ha nacido de nuevo. Quiere decir que, ¿qué va a pasar por el reino de Dios? Usted va a poder entrar al reino de Dios. El reino de Dios se usa para referirse al reino terrenal aquí en la tierra, pero también la presencia de Dios, la gloria de Dios. Estar delante de Él, estar con Él al morir. Entonces, la garantía viene de la palabra de Dios. Por eso, si usted ha puesto su fe en Cristo, usted ha nacido de nuevo. Y si usted ha nacido de nuevo, cuando muera usted, ¿qué verá? Cuando muera usted, ¿dónde entrará? ¿Puede ver lo que trato de decirle? Que Jesús está hablándole de la salvación a Nicodemo. Jesús está explicándole, no es tu religión, no es tu bautismo, no es las reglas, no son los ritos lo que te salva, es poner tu fe en mí, es nacer de nuevo. Pero yo soy religioso, no importa, tienes que nacer de nuevo. Luego le dice entonces en el versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario. Miren esta palabra, es necesario. Entonces, por eso yo le puedo decir que si alguien dice, yo me salvo por mi camino y usted por el suyo, no puede. Porque aquí dice, es necesario. O sea, única y exclusivamente naciendo de nuevo, usted verá el reino de Dios, usted entrará al reino de Dios. No hay otro camino, no hay otra forma. Luego dice el versículo 8,
Usted lo lee allí. El viento sopla de donde quiere, oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿A qué se refiere esto? Lo que está diciendo es esto. Si usted se da cuenta, el viento, usted no sabe de dónde, de aquí sabe usted de dónde viene, ¿no? El ventilador. Obviamente, usted no sabe de dónde viene el viento, usted no sabe de dónde va, pero deja marca por dónde va. ¿Está usted de acuerdo? Entonces el Espíritu Santo, cuando usted escucha el Evangelio, obra en una forma que usted no ve y la gente que le habla no sabe, o la gente que le habla. Y vino el Espíritu Santo y usted no sabe cómo obró en su corazón y usted un día creyó. Y así como el viento deja marca, erosiona por dónde va, yo no puedo saber cómo obra el Espíritu, pero una cosa sé: donde entra el Espíritu deja marca, una vida cambiada. ¿Está bien? El viento deja marca, el que nace de nuevo tiene marcas. El viento por donde va deja registro, deja su rastro. El que ha nacido de nuevo tiene el rastro del Espíritu en su vida, una vida cambiada. Si usted dice, yo he nacido de nuevo, soy salvo, pero su vida no ha cambiado, no ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo, el viento deja marca, el Espíritu deja marca en su vida, y le prometo, no es la misma persona. Ya no habla igual, no piensa igual, ya no usa su tiempo, su dinero igual, es diferente, ha sido transformado. Como vimos en la escuela dominical, ya no responde igual cuando lo trata mal, es totalmente diferente, es otra persona, es una nueva criatura. O sea que ha nacido de nuevo. Según los Corintios 5, las cosas viejas pasaron, todas son hechas. ¿Se da usted cuenta que cuando usted ha puesto su fe en Cristo es una nueva criatura? Usted ha nacido de nuevo. Usted verá los cielos nuevos, la tierra nueva, la nueva Jerusalén, todo es nuevo. ¿Puede verlo? Nuevo, nuevo, nuevo. Usted se da cuenta que en la Biblia dice que usted ha recibido una nueva naturaleza. ¿Escuchó usted? ¿Por qué? Dios no quiere regenerar, Dios no quiere, ¿qué le digo? Redimir o transformar la vieja naturaleza, transformarla. Le da una nueva naturaleza. Y por eso ahora usted hace cosas diferentes, ama cosas que antes no amaba. Ahora usted odia cosas que antes no odiaba. He hablado con personas que leen la Biblia, escuchan de Cristo y dicen, ¿sabe qué, pastor? Ya no me llaman las cosas de antes. Y la verdad es que me preocupa. No, la verdad es que mi vida ha cambiado, ya es diferente. Ya no es el mismo, ha cambiado. Ya, yo sé que a veces usted va a decir, ha cambiado, pero poquito. Mi marido ha cambiado, pastor, pero está a paso de tortuga. Pero ha cambiado, poquito, pero ha cambiado. Pero ha cambiado. Es el Espíritu Santo. Mi esposa ha cambiado. A veces dudo, pastor, pero sí, ha cambiado, pastor. Está un poquito diferente. ¿Qué es lo que ha pasado? Es el nuevo nacimiento lo que produce eso. ¿Puede verlo? Si alguien dice, y así es cristiano, y mire cómo se porta, yo le digo, imagínense cómo se portaría si no fuera cristiano. Qué terrible sería, imagínense. Pues bien, eso produce el nuevo nacimiento. Entonces, puede ver, es necesario nacer de nuevo. Cuando usted le está testificando a una persona y le está usted hablando de Cristo, ¿quién está tocando su corazón? ¿Quién está obrando dentro? Es el Espíritu Santo. Cuando la persona recibe a Cristo, no es como, mire, el hermano fulano testifica y hace que la gente sienta a Cristo. No somos nosotros. ¿Quién es? El Espíritu. Porque el Espíritu Santo habla a su espíritu, al ser interior de la persona. El Espíritu Santo, en mayúscula, habla al espíritu interior de la persona a la cual testificamos. ¿Puede verlo? El Espíritu Santo obrando. Por eso, cuando tú testificas, es el Espíritu Santo el que obra, el que habla. No te preocupes. Si rechazan, no te rechazan a ti, rechazan al Espíritu. Y si se convierte, no es tu mérito, es el mérito del Espíritu. ¿Amén, hermano? Así que no vaya a pensar, yo le testifico, pero no me entiende. Hermano, háblele usted porque usted sí le va a entender. Hermano, tráelo a los hermanos que tienen tiempo, a los ancianos de la iglesia, tráigalos porque tienen experiencia, ellos sí van a poder convencerlos. Un ratito, no es asunto del área, es asunto del Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando usted creyó, yo sé que a veces usted va a decir, la hermana fulana me testificó, el hermano tal me invitó, y hay algo de gratitud, pero la gloria es para Dios, porque lo obró en su corazón. Amén. Entonces se pasó su corazón un poquito durito. Amén. Tal vez usted no recuerda, pero ese corazón estaba duro.
Porque sí recordamos cuando usted de repente escuchaba y miraba a otro lado. Sí recordamos cuando usted leía por la Biblia y de repente usted bostezaba. Sí recordamos cuando usted escuchaba el mensaje y de repente usted se burlaba o hacía chistes con doble sentido para picar al pastor, ¿no? Pero no más mantuvimos la calma por el Espíritu Santo como de nosotros. Pero sí recordamos ese tiempo cuando usted miraba a otras hermanas, las tontitas, y ahora usted es hermana, ¿eh? Cuando usted decía, voy a esa iglesia, ahora usted dice, voy a mi iglesia. ¿Sabe por qué? Porque usted ha nacido de mí. Es el Espíritu Santo el que ha producido esas cosas. Amén. Entonces, hermana, ¿usted quiere ver cambio en su hijo? ¿De qué sirve que cambie si su alma al morir va al infierno? Si él nace de nuevo, será salvo, verá el reino de Dios, ¿y qué más? Entrará al reino de Dios y el Espíritu Santo le va a transformar. Es lo que la gente necesita. ¿Sabe qué? Jamás podemos lamentar que nuestro cónyuge, nuestros hijos o nuestros padres aceptaron a Cristo. Yo sé que tú puedes ver fallas en ellos, pero no me imagino tu vida y su vida sin Cristo. Tal vez tú eres el que, sí, yo le puedo decir lo que ha hecho. Usted recuerde, cuando usted está señalando con un dedo, 4 le están señalando a usted. No lo olvide. Entonces, usted puede señalar errores de otros y aún hermanos que conviven con usted, pero tiene usted que ser muy honesto. Sin Cristo sus vidas serían mucho más difíciles. Cristo está haciendo una obra en tu corazón, en los corazones de aquellos que son salvos. Y por eso ahora sus vidas están siendo cambiadas. A veces, esta semana estaba visitando y una persona me decía, pero pastor, hay gente ahí en la iglesia, hace esto, hace aquello. Repito, soy pastor, soy policía, le hablo de Cristo. Si nace de nuevo, verá el reino de Dios, entrará al reino de Dios y el Espíritu Santo transformará a esa persona, cambiará a esa persona, porque te salva y luego te transforma, te justifica y luego te santifica. Es el Espíritu Santo que produce esas cosas. ¿Amén? ¿Puede verlo? Porque yo he visto a personas donde su mamá puede llorar literalmente hasta llenar una piscina y el tipo no cambia. La esposa puede llorar, amenazar, el tipo no entra en razón. Pero puedo ver cómo Cristo llega a la vida de esa persona, nace de nuevo. El Espíritu Santo ilumina su entendimiento por la palabra de Dios. El Evangelio resplandece en la oscuridad de su corazón. Encontramos que Dios cambia nuestro corazón de piedra y nos da un corazón nuevo, de carne, más sensible, más blandito. Y puedo ver que esa misma persona, ese esposo obstinado, ese hijo terco, esos padres de repente insensibles son transformados totalmente, porque es necesario nacer de nuevo. Amén. Lo que la gente necesita, hermano, testifique. Si usted puso su fe en Cristo, creyó, ya nació de nuevo. Verá el reino de Dios, entrará al reino de Dios y su vida ha sido cambiada por eso. Entonces, el nacer de nuevo, dice, es necesario. Ahora mira la segunda pregunta de Nicodemo. ¿Te das cuenta que Nicodemo en este pasaje habla 3 veces? La primera para elogiar a Jesús ni caso le hace, y las otras 2 para hacer preguntas. Que en una pregunta le dice, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Ahora la segunda pregunta, en el versículo 9. Respondió Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, mira lo que dice Jesús, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, era como, imagínense entonces, hermana Carmen enseñando a un muchacho de secundaria, 5º año, física, matemática, y de repente el chico está haciendo una suma y no puede sumar. Estás en 5º año y no puedes ni sumar. Es lo que, la reacción inmediata, es lo que va a pasar. ¿Puede verlo? Entonces Nicodemo, de la misma forma, él conocía la Biblia. Jesús estaba hablando de textos del Antiguo Testamento y Nicodemo parece que no entiende. Entonces le dice Jesús, ¿cómo puede? Jesús le dice en el 10, ¿eres maestro y no sabes? Mira el 11, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, lo que hemos visto, testificamos. Parece que Jesús está hablando de sí, de Juan el Bautista y los apóstoles, los discípulos que están con él. Dice, lo que sabemos, hablamos, hemos visto, testificamos y no recibís nuestro testimonio. Este versículo es muy importante porque te está diciendo que Cristo te dice, y Juan y los apóstoles, y lo que está en la Biblia, te están diciendo cosas que han visto, han escuchado. Es información de primera mano.
Entonces ellos te dan datos históricos. El cristianismo está basado en datos históricos que pueden ser comprobables. No es una religión más, no es cualquiera, es la única. ¿Por qué? Te vas a dar cuenta que se basa en datos que tú puedes comprobar. Tú puedes saber quién es Jesús, qué hizo Jesús, dónde vivió Jesús. Tú puedes saber sobre los apóstoles. Son datos comprobables, es información de primera mano. Y Jesús comparte y dice, hablamos de esto y no recibís nuestro testimonio. ¿Quiénes son los que no reciben? Tú, Nicodemo, y de repente algunos de los tuyos, otros judíos, otros religiosos. Les hablamos y no reciben. Hay gente que recibe el testimonio, son los que han nacido de nuevo, los que verán el reino de Dios, los que entrarán al reino de Dios. Y hay gente que no recibe el testimonio. ¿Por qué? Yo prefiero mi religión, prefiero seguir viviendo como yo quiero, hacer lo que me place. Hay dos grupos de personas. Ojalá usted sea el que ha nacido de nuevo, el que recibe el testimonio de Cristo, el que cree de verdad, el que cree de todo corazón. Y le dice el 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Mira el 13, por favor. Nadie subió al cielo, dice nadie. Y luego dice, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ese versículo te muestra que es Dios. Jesús está en la tierra y dice, el Hijo del Hombre, yo, un título favorito de Cristo, el título favorito para hablar de sí mismo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Por ejemplo, estás en la tierra, es que como es Dios, Él es omnipresente, está en ambos lugares. Y como Él bajó del cielo, Él conoce el camino al cielo. ¿Pueden verlo? Como Él vino del cielo, Él te abrió las puertas del cielo. ¿Quieres entrar al reino de Dios? ¿Quieres ver el reino de Dios? Le está diciendo Cristo, tienes que creer en mí, el Hijo del Hombre. ¿Puedes verlo? El cristianismo no es creer a una persona cualquiera, es seguir a Cristo, Dios hecho carne, Dios hecho hombre. Y dice el 14, y pone un ejemplo de Números 21, pone un ejemplo del Antiguo Testamento, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es nacer de nuevo? Jesús termina el versículo 15 diciendo, el que en mí cree, el que en Él cree. ¿Qué es nacer de nuevo? Versículo 15, creer en Jesucristo, tenga vida eterna. ¿Qué es entrar al reino de Dios o ver el reino de Dios? Tener vida eterna. Eso es entrar y ver el reino de Dios. ¿Pueden verlo? Entonces aquí Cristo está diciendo, como la serpiente, como Moisés. Lo que está diciendo Cristo es esto. En el Antiguo Testamento, cuando los israelitas salen de Egipto con Moisés, estaban por el desierto. Estos quejones dicen, queremos agua, toma agua. Quiero pan, toma pan. Quiero carne, toma carne. Así es la persona que queja, así es la persona insatisfecha. Nunca está contenta, nunca se queda tranquila. Así la persona, en realidad, sin Cristo, siempre va a quejar, siempre va a lloriquear, siempre va a lamentar y nunca se va a satisfacer. Encontramos entonces que en castigo, porque Dios castiga al que ama. Lo que hizo Jesús, lo que dijo Dios en el desierto, mandó serpientes ardientes que mordían a las personas y morían. Entonces Moisés intercede y vemos que le da una orden. Haz una serpiente de bronce. El bronce es un símbolo de juicio. Y la vas a poner en el campamento, en el desierto, en un lugar alto. La vas a levantar. Y cuando le pique a una persona la serpiente, ardiente, una serpiente, él va a levantar sus ojos y va a mirar a la serpiente de bronce que hizo Moisés. Y cuando la mire, se va a sanar. Eso fue por un tiempo solamente. Entonces Jesús está haciendo una comparación y dice, como en el Antiguo Testamento, ¿recuerdan? Moisés levantó una serpiente, así el Hijo del Hombre, o sea, Cristo va a ser levantado. Está hablando de su crucifixión. Y así como la gente se salvaba solo mirando la serpiente, hoy por hoy nosotros nos salvamos mirando a Cristo. ¿Puede verlo? Una mirada de confianza. Yo le digo algo. Las personas en el desierto se salvaban, o sea, la serpiente no era la milagrosa, era la obediencia de la persona y su fe en mirar a la de bronce. Hoy por hoy miramos con ojos de fe a Cristo y decimos, Cristo nos salva, lo que hizo Cristo, y tienes vida eterna, y ya no eres juzgado por el veneno del pecado, no, ya no eres librado del juicio por Cristo. Estamos viendo en esta mañana, es necesario nacer de nuevo, porque
Para nacer de nuevo, tú tienes que creer en Cristo. Porque el beneficio es que verás el reino de Dios, entrarás al reino de Dios. Y algo que va a ocurrir es que vas a ser transformado por el Espíritu de Dios. Ahí termina el diálogo. La Biblia no dice en el capítulo 3, y Nicodemo aceptó a Cristo, y Nicodemo nació de nuevo. ¿Cuándo vino Nicodemo a hablar con Jesús? A ver cuándo vino a hablar con Jesús. De noche. ¿Por qué? ¿No quería que lo vean? O a lo mejor quería toda la atención de Jesús. Siempre estaba con gente. No vemos de Nicodemo hasta el capítulo 7. Fíjese en el capítulo 7, por favor, y usted me va a decir al final si Nicodemo era salvo o no. ¿Qué piensa usted? Juan 7:45 dice: los judíos mandaron a alguaciles, una suerte de policía municipal, para arrestar a Jesús. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes, Juan 7:45. Y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles vinieron con la boca abierta, los ojos redondos, y dijeron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ni siquiera un expresidente nuestro. ¿Amén? Dice: jamás hombre alguno ha hablado como Jesús. Y mira lo que responden los fariseos en el 47. ¿Qué era Nicodemo? ¿Qué era Nicodemo? ¿Qué era Nicodemo? Fariseo. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? No sé si te das cuenta, cuando vienes a Cristo y tú le dices: estoy yendo a una iglesia que me enseña la Biblia y me habla de Cristo, ¿te han engañado? ¿Qué te pasa? ¿Te han engañado? No te asustes. Los que creían en Cristo también fueron considerados personas engañadas. ¿Está bien? Luego dice el 48: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Qué dicen del cristianismo? Solo una persona ingenua. Nadie que tenga dinero o educación se mete a la religión. Mira, en los tiempos bíblicos ya ocurría. Gobernantes y fariseos dicen: no hemos creído en él, porque eran orgullosos, porque no querían creer en Cristo. Y dice el 49: mas esta gente que no sabe la ley, mira qué dijeron. Los que creían en Cristo, ¿qué decían? Esa gente, mira la palabra, maldita es. ¿Sabes que muchos de los peores insultos han ido, no contra homicidios, asesinos, han sido contra cristianos? Muchos de los espíritus más groseros se han dirigido a gente común y corriente como nosotros, que ha puesto la fe en Cristo. Mira lo que dijeron los religiosos. Ahora, mira el versículo 50. Les dijo, ¿quién habla? ¿Quién aparece en escena? El fariseo, está en el grupo, es anciano, está en el cónclave, está en el concilio ahí reunido, y les dijo, abrió su boca, ¿quién? Nicodemo. ¿Dónde está Nicodemo? En el capítulo 3. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo. Tu religión no te puede salvar. Solo te puedes salvar si crees en mí. Te puedes salvar si crees en mí. Y entonces todos están diciendo: no, que Jesús, están hablando mal. Y hay un viejito levanta la mano. A ver, ¿quién es? Digo la palabra. ¿Quién habla? Nicodemo. ¿Qué dice Nicodemo? El que vino a él de noche, versículo 51. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y todos, cállate, Nicodemo. Le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Galileo era un insulto. Entonces le dice: escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Error. Ahí se mostraron que no sabían Biblia. Jonás fue un profeta del Antiguo Testamento al que tragó el gran pez, era de un lugar de Galilea. Sí vinieron profetas de ahí, pero bueno, son tan tercos. Habla con una persona sin Cristo y así de obstinada se pone, de ciego. Y alguien dice: yo creo que Cristo salva. ¿Qué estás hablando tú? Y le caen encima, compadre. Es así. Entonces, prepárate. Pero mira, Nicodemo fue a hablar con Jesús de noche, y en Juan 7 pide la palabra y dice: creo que hay que escuchar a Jesús, cállate. Bueno, luego vino el ministerio de Jesús, el arresto de Jesús, la crucifixión de Jesús, bajan el cuerpo de la cruz. Y mira Juan capítulo 19. Seguimos en Juan. ¿Qué habrá pasado con Nicodemo? Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero, ¿qué tipo de discípulo? Mira, ¿qué tipo de discípulo? Secretamente por miedo. José de Arimatea rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús.
¿Qué hizo José de Arimatea? Pidió el cuerpo de Jesús para enterrar, poner una sepultura, un sepulcro, era entonces como una cueva cavada en piedra. Y José seguramente tenía mucho dinero, preparó ese sepulcro para sí, para su familia. Pero como murió Jesús, él dice, voy a dar, porque si no lo sepultaban, probablemente hubiera sido entonces echado fuera de la ciudad, hubiera ido a la fosa común. Entonces él da su sepulcro y se lo da a Jesús, y hasta lo que sea el tercer día se lo devolvió a Jesús. Amén. Porque todo lo que tú se lo das a él, te lo devuelve. Amén. Entonces lo que hace es y da su sepulcro. Y luego dice el versículo 39, otra vez, ¿quién aparece? ¡Tadán! ¿Quién aparece? También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. Algunos estiman como 30 kilos de perfumes para untar el cuerpo de Jesús, perfume muy caro, para alargar un poco su proceso de descomposición. ¿Qué hizo José de Arimatea? Dijo, yo pongo el sepulcro. ¿Qué dijo Nicodemo? Apúntame con los perfumes. Y eran costosos. ¿Nicodemo era salvo o no era salvo? Creo que sí. Dio testimonio en el capítulo 7 y dio perfumes en el capítulo 19. Él creía. Nació de nuevo, quizás no en el capítulo 3, quizás después. ¿Cómo se nace de nuevo? Tienes que creer. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues verás el reino de Dios, entrarás al reino de Dios. ¿Cuáles son los resultados? Una vida cambiada. Nicodemo dando testimonio. Y número 2, Nicodemo dando lo mejor a Jesús. ¿Estás de acuerdo, hermano? Nacer de nuevo, es necesario. Llenemos los espacios, por favor. Vamos a saltar el versículo, salta Andrea hasta casi el final. Ahí, retrocede. Mira el 5:18, mira, antes de enseñar los espacios. Sabemos que todo aquel que ha, léelo, todo aquel que ha no practica, ya no es su hábito, ya no es su costumbre, su vida cambia. ¿Has nacido de Dios? Eres diferente. Ya no estás, ya en los bares te extrañan, si has nacido de nuevo. Amén. Las comadres ya no te reconocen, porque hace tiempo que no te ven. ¿Puedes verlo? Entonces, en tu casa, entonces en el carrito ahora hay pura gaseosa. ¿Está bien? El carrito que está en la sala. ¿Puedes ver lo que trato de decirte? Cristo produce un cambio en nuestras vidas. ¿Puedes ver que en realidad tus programas de televisión ya no son los mismos? ¿Puedes verlo? Cuando ya no te ríes de un chiste de doble sentido o colorado, porque el que ha nacido de Dios no practica. ¿Puedes ver lo que trato de decirte? ¿Qué produce el nuevo nacimiento? Cambio. Cuando te enojas con alguien, ya no hay malas palabras, ¿no es cierto? Que el Señor te bendiga, ¿no es cierto? Ya es diferente. ¿Puedes ver lo que trato de decirte? El Evangelio trae una vida nueva, naces de nuevo. Por eso la gente dice, has cambiado, eres otra persona. Dile, nueva criatura, hijo de Dios. Amén. Mira, por favor, es necesario nacer de nuevo. Avanza. Número 1, ¿qué vimos? La necesidad, y en el espacio, la necesidad del nuevo nacimiento. ¿Quieres ver al reino de Dios? ¿Quieres entrar al reino de Dios? Tienes que nacer de nuevo. Número 2, la forma del nuevo nacimiento. Creer en Cristo, arrepentirte y creer en Cristo. Así naces de nuevo. Recibir el mensaje, escucharlo, creer. Número 3, los resultados del nuevo nacimiento. ¿Cuáles son los resultados? Una vida cambiada, totalmente transformada. Amén. Si tú dices, soy cristiano y nacido de nuevo, pero usted no se pone mejor, sino peor, no ha nacido de nuevo. Que ha nacido de nuevo tiene una vida transformada. ¿Puede verlo? ¿Ha nacido de nuevo? Si no lo ha hecho, hágalo esta mañana. Arrepiéntase y ponga su fe en Cristo. Si ya lo ha hecho, tiene una vida cambiada. Verá el reino de Dios, entrará al reino de Dios. Entonces, mire todo lo que tiene, todos sus recursos en Cristo Jesús. Toda la gloria sea para Él. Vamos a